Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Ustedes saben, últimamente nosotros hemos tenido pues una serie de informaciones relacionadas con la violencia y el maltrato, y en esta oportunidad nos vamos a enfocar en el niño. Y justamente vamos a hablar de cómo esta violencia, este maltrato, pues influye en una forma negativa con relación al desarrollo y crecimiento de nuestros niños. Es un tema muy preocupante, especialmente porque vemos pues en las investigaciones que se han presentado a lo largo de la vida, pues realmente el niño no ha sido considerado como tal, con necesidades, con derechos, con atenciones, con el desarrollo del apego entre el adulto y el niño. En realidad es un tema bastante preocupante porque el adulto siempre ha visto al niño históricamente a lo largo de la vida que es parte de, es como una propiedad, como un derecho, como una particularidad, pero nunca se ha considerado al niño como tal. Realmente muy poco tiempo estamos con esto, desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial, que comenzó a dar indicios de que había que darle un contexto y un contenido diferente al niño. La Segunda Guerra Mundial se acentuó por la cantidad de niños huérfanos que quedaron a lo largo de diferentes partes del mundo, y vemos las necesidades que ellos requieren, que necesitan, y lógicamente cuando tenemos niños maltratados y queremos una sociedad mejor, de verdad que no lo vamos a conseguir, porque nadie tiene lo que no ha recibido. Y en esta primera fase importante, recibir maltrato, golpe es lo que van a dar después, porque es lo que están recibiendo. Y lógicamente, como es un tema muy importante, de verdad que requiere de profesionales que conozcan el tema, que sepan cómo es el desarrollo infantil, que sepan cómo es la familia, que sepan orientar a la familia. Pues es por eso que tenemos el privilegio, el gusto y el honor de recibir a una persona a quien yo le tengo mucho aprecio, mucho respeto, mucho cariño, como es la doctora Marta Leiva. Ustedes ya la conocen, es una persona que está con nosotros, siempre muy dispuesta a hablar con nosotros, y sobre todo con un tema tan difícil, ¿no? Y ustedes trabajan mucho, especialmente en estos temas, que desde vuestro ámbito evitan que esto sea un común denominador. Gracias por estar acá. Gracias a ti por invitarme. El tema es un tema del día a día. Efectivamente, estamos en una posición de que los humanos no estamos manejando nuestras emociones, no estamos regulando nuestros sistemas de vida, y como tal estamos en estados alterados. Decimos que esta es la era del automatismo, del perfeccionamiento. Todos estamos en automáticos y no tenemos la sintonía de relaciones entre las personas. Entonces, si eso lo trasladamos al mundo de los padres, también estamos en la era de los padres ausentes, y cuando llegan a sus hogares de una u otra manera, cansados, agotados, estresados, mortificados, presionados, saturados, la relación de comunicación con los hijos es cero. O al mínima situación que esté en disconfort, los estados ya sobrecargados se alteran y pasan a ser el desfogue hacia las criaturas. No entendemos la necesidad de proyectarnos, el sensibilizarnos, el tener a un niño en formación. Si hablamos de la vida de un niño, es hablar de la vida de una cultura hacia el futuro. ¿Cuál va a ser la proyección de este niño hacia el futuro? Tal cual me decía un padre en pleno consenso ya de entendimiento, y me decía, acabo de darme cuenta de lo que usted me dice. Mi familia es como mi empresa, le tengo que dar duro a mi empresa, ¿no? Ya que estamos hablando del trabajo en equipo, de la comunicación eficaz, de los climas laborales. Entonces, ¿cómo está mi hogar? En clima familiar, en comunicación eficaz, en trabajo en equipo. Mi producto prácticamente pasa a ser la representación de mi marca, que es lo que determina las empresas. Mi producto en mi hogar es mi hijo. Mi hijo tiene que estar en buenos niveles de formación. Sin embargo, los padres no entienden estas realidades, se desconectan de la condición y piensan que simplemente son momentos y circunstancias de responsabilidades, por lo tanto entran con mucha fuerza a tratar de imponer realidades y entrar a una violencia a todo nivel, que puede ser la psicológica y puede ser la física. Estamos con prohibiciones ahora con la física. Se ha venido ya trabajando este patrón en un tiempo, digamos, sostenido. Y de una u otra manera todavía persiste.
Sin embargo, ahora sale a flor con mucha predominancia las violencias psicológicas, el maltrato psicológico. Y uno dice, pero yo ya no hago nada, ya no le pego. Pero, ¿y cómo se comunica? ¿Qué dice cuando se comunica y cómo va generando el daño emocional hacia las realidades? Yo no quiero con esto sesgar la realidad de a veces cuando decimos solo le dije una sola frase y mi hijo ya se ofendió o el niño ya se ofendió y me está gritando. ¿Cómo puedo contrapesar esa posición? ¿Ya no decirle nada? Entonces tampoco llegamos a eso. La balanza tiene que estar en una disposición en donde los padres tienen que marcar autoridad, tienen que marcar un peso, una distancia, y el hijo, en una comunicación adecuada, tiene que mantenerse en el lugar que le corresponde como hijo, ¿no? Sí, en realidad eso es muy importante para nosotros porque siempre estamos viendo ya los extremos. Así es. ¿No? Donde si me gritas, te denuncio. Sí. Aquí en el Perú, de verdad, eso es bastante relativo en realidad, porque los niños no tienen como esa libertad de poder coger un teléfono o no tienen el coraje de ir y hacer una denuncia respectiva en el conjunto. Así en realidad. Que hay casos específicos, probablemente sí. Sí las hay. Pero el problema se da no solamente en el maltrato físico, como bien ha señalado Marta, donde tú hablas que finalmente la ley especifica que no se le puede maltratar y tiene una serie de reglamentos específicos, pero hay un tema que nosotros no vemos, el maltrato psicológico, el maltrato emocional, donde tú señalabas con palabras muy puntuales, decirle eres un inútil, ¿para qué te habré tenido? Porque no eres como tu hermano o tu hermana, o simplemente establecen parámetros de convivencias rudas, ¿no? Donde hasta el no decir, el ignorar, es una agresión. Sí. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo establecemos el punto medio donde de verdad que hay que establecer límites? Porque los hijos no están para hacer lo que les da la gana, porque eso no es verdad. No se pueden malinterpretar las reglamentaciones, pero tampoco podemos permitir que un correazo, un jalón de pelos o un bebé pequeño porque llora lo sacudimos y sabemos ya biológicamente lo que ello representa, le puede traer como consecuencias. ¿Cómo establecemos el punto medio justamente para evitar que ambos extremos nos impidan ser o hijos o padres? Así es. Esta es una pregunta muy interesante que determina muchos niveles de análisis. ¿Bien? ¿Y esto por qué razón? Tenemos que ver las circunstancias, las etapas que correspondan a las edades. Si yo tengo ya en este momento un hijo adolescente que está transgrediendo normas, mi actuar tiene que ser totalmente diferente, con mucha sensatez, mucha madurez, mucha firmeza para poder yo delimitar mi territorio. Pero si el adolescente no fijó por aprendizaje esos territorios, ese respeto de normas, el padre va a poder hacer poco, porque ya dominó el hijo. Cuando el hijo domina al padre es un problema. Nosotros decimos, todo empieza desde sus bases. Tenemos que educar al cerebro emocional para tratar de ver cómo fijo patrones desde la niñez. Y de acuerdo a ello decimos nosotros, por favor, estamos mutando. Estamos ahora el humano entrando a otras realidades, mirando y observando nuevas percepciones. Si antes era el error, es un delito, es una falta, es una humillación al nombre y castigábamos por eso porque el niño salió jalado, automáticamente venía la crítica del padre y el padre decía al hijo, me has dejado mal en mi formación, lo gritaba, lo insultaba y sabe Dios todo lo que pasaba, ¿cierto? Ahora decimos, no señor, el error es una oportunidad al cambio, dele facilidades bajo otra concepción, ¿no? Entonces, le estamos dando otra mirada al sistema de la vida para que entendamos de que hay que relajarnos cuando hay faltas. Al decir relajarme no quiere decir que lo deje pasar, sino serenarme. Serenarme y decir, ¿cómo hago estratégicamente para yo fijar una conducta adecuada? Si yo tengo que empezar, yo digo, a partir del año, desde el momento que el niño camina. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde tenemos que nosotros manejar normas y poner territorios y marcar qué sí y qué no.
Esa es una etapa muy importante que por cultura los padres no lo entienden. Y simplemente al niño pequeño lo dejan ser y cuando el niño extrema ya vienen con un castigo físico porque no lo pueden dominar. Pero si yo voy tomando acuerdos en edades tempranas, le voy diciendo esto sí puedes hacer, esto no, y le voy armando horarios, no robotizándolo, ¿no? Sino armando horarios de lo que debo de hacer, cómo programo mi día. Mañana vamos a hacer esto a tal hora, esto a tal hora y esto, y le hago un plan de vida al niño. El niño la va a pasar bien y va entendiendo que cada espacio tiene su momento y tiene su condición, y tiene su obediencia, porque decimos, mira, ya tenemos que terminar acá, empezamos con otra. Si yo arranco bien en esas condiciones, entonces me preparo que cuando el niño ingresa a su etapa de poderío, existencial, que es la etapa de las rabietas, porque el niño quiere tomar autonomía, hegemonía, quiero esto y si no me das lloro, ya los padres tienen un terreno ganado. Claro. Al tener un terreno ganado, el padre dice en qué quedamos y le es más fácil fijar un patrón y ponerse firme con serenidad. Te dije que no y esto, no. Y te expliqué el por qué. Entonces el niño, entre su, digamos, el ímpetu de ganar, va a empezar a retroceder y va a decir luego, papito, entonces primero hago tal cosa y luego después puedo hacer lo otro. Sí, mi amor, perfecto, y se cumple. Si hacemos eso, entonces estamos armando un espacio ya de tranquilidad, de acuerdos y de frenos neurológicos que decimos nosotros, frenos inhibitorios, porque el cerebro ya tocó, ya sabe que hay un sí, ya sabe que hay un no, y tiene que esperar. Entonces, al cerebro le estoy enseñando a madurar. Ahora me dices, ¿y cómo lo manejo en la realidad si los padres no lo conocen, se les pasan los tiempos y luego quiere imponer? Ahí es donde decimos nosotros la otra etapa, ¿qué nos espera? Ya entro a un niño, a un puber de repente impetuoso, atrevido, que no quiere entender, y el padre también sobrecargado, sobretensado. Entonces hay dos choques de fuerzas, un territorio no formado y un padre automáticamente, o madre o padre, sumamente complicado. Ahí es donde decimos nosotros, bueno, déjenos actuar como especialistas. Yo no puedo decir, bueno, aquí están ambos estresados, les doy medicamentos para que regulen su nivel de estrés, ¿no? Porque ahora estamos batallando con la salud mental, que lo están, creo, un poco medicamentando la situación con esta nueva ley, cuando se han olvidado que existe una salud psicológica, existe una salud emocional y existen especialistas que tienen que encargarse de ello. El psicólogo, en este caso, ingresa a esta realidad y ahora tiene que dar orden a este batallar emocional. ¿Cómo? Entrando con los padres, viendo la realidad de la vida del padre, entendiendo las circunstancias y dándole las estrategias al cambio. Y de inmediato mirando al puber, mirando al niño y empezar a ver las formas cómo trabajar y qué técnicas terapéuticas, estratégicas tengo que ingresar para elaborar, para poder ayudar a abrir los canales, crear los puentes y, lógicamente, acomodar la nueva realidad a los que los cerebros no estaban acostumbrados. Y eso pasa a ser un nuevo aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el consultorio? Me ingresa un chiquito desafiante, un chiquito impetuoso y que simplemente está puesto a querer hacer lo que él quiere. Ya sabemos que ese cerebro no está preparado para respetar normas ni respetar autoridades. Y eso es de los muchos, bueno, fuera de los pocos, ¿no? Por desgracia. Por desgracia. Entonces, acá nos queda el terapeuta inmediatamente empezar un poco a centrar su estado emocional de la criatura. Decirle, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Hacia dónde quieres ir con todo esto? Esperar que nos escuche. Porque, por ejemplo, si decimos nosotros, mira, tenemos la experiencia de vida, automáticamente ellos te desafían, como me lo han dicho, cuidado con la humildad. Y yo digo, ¿humildad de qué? ¿Se da cuenta? Contextos diferenciados. Exacto. ¿No? Entonces, como ellos empiezan a marcar, la diferencia de que ellos tienen el poder y como están en un poder muy autoritario y muy desafiante, entonces todo lo que puedan decirle, ellos simplemente lo estrujan y lo tiran al tacho. Entonces, ¿qué decimos? Ya yo no puedo jugar con la racionalidad. Y me doy cuenta que la sensibilidad, la forma de cómo están sus afectos, de cómo están conectados, están en estados vacíos. Quiere decir que los papás han estado laborando tanto que no ha habido conexiones emocionales.
no ha habido trato de ingreso emocional, de canales afectivos organizados en el cerebro de esas criaturas y ahora hay que dárselos. Le preguntamos ahí a los padres, ¿cómo eran sus tiempos? Entonces, efectivamente, había un mensaje del siglo pasado en donde justificaba, los padres tienen mucho trabajo, perfecto, no les vamos a anular el trabajo, pero basta momentos profundos de conexión real para que eso ayude. Pero era una ayuda, no era una determinación. Entonces los padres obedientes decían, bueno, solo un momento de conexión y ya, listos, nos acabamos del asunto. Cuando el cerebro emocional necesita de un alimento constante, claro, y perenne, porque tiene etapas. El niño no puede esperar todo el día para que llegue la madre y solo le dé un poco de leche y ya con eso soluciona el requerimiento. No, se crea carencia, ¿cierto? Claro. Lo mismo es el aspecto psicológico. En el aspecto emocional, el niño necesitaba sus dosis afectivas, no hacer experimentar vacíos emocionales para que luego después el cerebro regrese automáticamente y cierre ese patrón, ¿no? Y le dé solamente unas dosis de afecto y con eso soluciona. Por eso tenemos ahora chicos ariscos, chicos muy confrontacionales, porque están ahorita trabajando el castigo emocional. No me dices qué me quieres que te diga ahora, qué me pides y qué pido yo a la gente si la gente tampoco me trató bien. Fui al colegio, tuve una maestra, un maestro exigente, un maestro que le importaba las notas y no entendía mis estados personales. Cierto. Entonces, aquí hay una educación que tiene que darse. Si queremos reducir violencia, entonces eduquemos emociones, démosles al afecto para que entendamos de que ese es el punto de sensibilizar al humano. Porque si el humano se siente requerido por ese lado, ahora yo lo puedo normar. Y lo puedo ayudar a que entienda y me escuche y aprenda a entender que lo que yo digo valga. Entonces el padre tiene mayor poder. Fijar territorios y dar afectos. Autoridad y afecto tienen que estar bien de la mano. Sí, es verdad. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, pero al retornar vamos a dejar la pregunta en el aire. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando los papás intentan hacer algo pero no tienen pues la palabra para ejercerla? Como te voy a castigar si haces esto y al final termina con el sentimiento de culpa. Y algo que es mucho más importante, ¿cuáles son las terribles consecuencias que pueden tener nuestros niños cuando viven en un continuo y perenne maltrato, que ese es nuestro tema? Regresamos. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos.
Bueno, nuestro tema, como ustedes saben, es el maltrato y las consecuencias en los niños con relación a ello. Estamos con la doctora Marta